Bueno, en este video vamos a explicar la función, funcionamiento y el diagnóstico de un sensor IAT, el cual está encargado de indicar la temperatura del aire de la admisión. En este caso está ubicado en este sector entre el filtro de aire y la mariposa de aceleración. El vehículo que vamos a ocupar a continuación es un Subaru Impreza año 2006, el cual cuenta con un motor boxer y un sistema de inyección MFI, el cual tiene un inyector por cilindro y su activación independiente. Antes de indagar en el diagnóstico del sensor, primero vamos a explicar la función y el funcionamiento que tienen. Vamos a explicar la función de nuestro sensor IAT, el cual envía una señal a la computadora de la temperatura del aire, y esta a través de otros sensores, y este varía el tiempo de inyección. ¿Por qué se necesita la señal de nuestro sensor IAT? Es por la densidad del aire, ya que la densidad del aire varía en el mismo volumen según la temperatura. Por ejemplo, acá en nuestros cuadros, acá ponemos como ejemplo, cada cuadro es el volumen que está entrando a la admisión y cada puntito significa la masa. En aire frío, en el mismo volumen la masa es mayor. En aire caliente la masa es menor. Por ejemplo, cuando hace frío la computadora inyecta más combustible, ya que hay más masa de aire. Bueno, aquí vamos a explicar el funcionamiento del sensor IAT. Para empezar, aquí tenemos el sensor IAT y la computadora, con los dos cables que tiene dicho sensor. El primer cable de arriba es el voltaje de alimentación y la señal, que es constante de 5 volts. El cable de abajo es la masa que le aterriza a la computadora. Al pasar el aire por el sensor, aire caliente, en este caso, la resistencia varía. Baja su resistencia y también baja su voltaje. Eso se produce ya que tiene un circuito en serie. Y al tener un circuito en serie, al bajar su resistencia, también provoca una caída en su voltaje. Nuestro procedimiento diagnóstico lo vamos a realizar con un tester. En primer lugar comprobamos el estado de nuestro tester, el cual lo comprobamos midiendo nuestra batería, el cual nos arroja un voltaje de batería. Por ende nuestro equipo está en correcto estado. Ahora vamos a realizar la comprobación de nuestros cables y alimentación de la eco a nuestro sensor. Por ende vamos a dejar el pin negativo en el borde negativo de la batería y desconectamos nuestro sensor. Medimos los pines, el cual un pin nos debe dar alrededor de 0 y otro alrededor de 5 volts, el cual nos da 4.87, es decir que ese es nuestro pin de alimentación. Ahora, para comprobar nuestro pin de masa, vamos a invertir la polaridad de nuestros cables. Por ende, el pin positivo del tester en el borde positivo de la batería, y en nuestro supuesto pin negativo debemos encontrar voltaje de batería, el cual es correcto. Por ende nuestros cables están en buen estado. Y ya con el sensor IAT desconectados, vamos a realizar la medición de su resistencia. Como este es un sensor NTC, al aplicarle aire caliente con un secador de pelo, su resistencia debería disminuir. Dicha comprobación la vamos a realizar con el tester. Ahí podemos ver que su resistencia es de 1.89 kΩ. Con eso podemos verificar que al aplicarle temperatura su resistencia tiende a disminuir, haciendo como si el sensor estuviera en su funcionamiento en el vehículo. Bueno,
Luego de haber hecho la verificación de nuestro componente con un tester, vamos a ocupar un escáner automotriz. Como dato, cuando el vehículo está frío, la temperatura del refrigerante con la de la temperatura de admisión deberían ser similares. En este caso no es así, ya que el motor ya tiene temperatura. Ocupamos el escáner para verificar sus valores reales y en función de gráfico. En este momento tenemos el vehículo en contacto, el cual nos indica una temperatura de 32 grados debido a la temperatura del motor que afecta sobre el sensor. Y nos entrega una línea recta en el gráfico, la cual al dar arranque no debería variar mucho. Bien, ahora vamos a comprobar el estado del sensor, verificando la sensibilidad que este tiene al aire a la temperatura de emisión. Esto lo vamos a hacer con una pistola de calor, la cual va a hacer variar la temperatura, y así los valores reales del vehículo deberían aumentar, y al igual que su gráfico. Como podemos ver, inmediatamente la temperatura comienza a aumentar en función de la temperatura de la pistola de calor. Bueno, para finalizar, aquí expresaremos la curva del sensor IAT. En primer lugar, explicar que en el costado izquierdo tenemos la resistencia expresada en kilo, en el lado derecho su voltaje y en el inferior la temperatura expresada en grados Celsius. Aquí podemos ver que a medida que la temperatura aumenta, su resistencia óhmica tiende a disminuir al igual que su voltaje. Caso contrario, cuando su temperatura baja, la resistencia óhmica aumenta al igual que su voltaje. Por eso es un sensor de tipo NTC. Con esto podemos comprobar que lo realizado anteriormente con el tester y el osciloscopio concuerdan con las mediciones que expresan este gráfico. De antemano, muchísimas gracias, espero les haya servido nuestra explicación sobre el sensor IAT.